¿Por dónde se entra aquí? Mira, acá está una puertota allí. Ah, por ahí atrás. Quinto, encontramos dos ventanas. ¿Qué hay por acá, Jimmy? ¿Por dónde ingresaban a esto? Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos dirigimos al sur de Lima en busca de una ciudadela perdida, enclavada en medio del desierto entre las lomas costeras de Pachacámac. Por eso nos hemos levantado bien temprano y hemos venido a la intersección de la antigua Panamericana Sur con Avenida Manuel del Valle, ruta de acceso hacia Pachacámac pueblo y hacia la cementera UNACEM, por donde es el ingreso para este pueblo viejo escondido en medio de las lomas. ¿Qué tal, amigos? Acabamos de llegar al ingreso de la cementera. Como podrán ver, hacia allá está la entrada, hacia allá está el resto de compañeros y este es el estacionamiento. Así que si tienen vehículo propio, no se preocupen, siempre y cuando se hayan registrado pueden hacer uso del estacionamiento sin ningún inconveniente. ¿Y ese Firu? Ahí está el Firu, leal siempre. Estoy pagándome derecho, ¿eh? Si ustedes vienen a ver las ruinas o el santuario de Amancay, ahí solamente se entra con un orientador, no se pueden ir solos. Esas son las reglas y las normas, y arriba hay vigilantes. Y le han dicho que esto tiene un costo, ¿no? Tiene un costo por grupo de 10, está 60 soles, ¿no? Y si hay 13 o 14 es 6 soles, siempre y cuando vaya solamente a lo que es Pueblo Viejo. ¿No? Pueblo Viejo son las ruinas, y lo que es santuario, que es lomas, eso también tiene otro costo, que es 60 soles. Si quieren ir a las dos rutas, es 100 soles, ¿no? Eso es las normas de acá de la empresa, ¿no? Esta es propiedad privada. Todo esto está siendo sostenido por el aporte de UNACEM, una empresa cementera, y quienes vienen a realizar las investigaciones a lo que son las ruinas de Pueblo Viejo, Pucará, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Toda esta zona es propiedad privada, tiene sus normas, tiene sus reglas, así que tenemos que respetarlas. 3 tipos de recorridos: uno ciclismo, uno trail running y otro lo que venimos haciendo nosotros, el trekking. No twerking, trekking. Hemos llegado a una división, una repartición de caminos que nos indica hacia la izquierda encontraremos el santuario de Amancay, Pueblo Viejo hacia la derecha, y hay un estacionamiento para buses y bicicletas a la izquierda también. ¡Ay, ay, ay! Así lo dice Manolo. Ustedes dirán, tanto tiempo sin subir un video largo, ¿qué es lo que habrá estado haciendo José Luis, el peruanísimo? Quizás se fue a Dubái, a Cancún, quizás a Nigeria, con una tribu de africanos. No, eso no. En realidad, cuando uno recién comienza con esto de los videos, YouTube no paga mucho, a menos de que se tengan muchas vistas. Es por ello que necesito de su apoyo. Si aún no estás suscrito, suscríbete, machaca duro ese botón de suscribirse y comparte este contenido con tus amigos y familiares para que seamos más miembros en esta comunidad de exploradores. Dale like al video y compártelo si es que puedes. Comenta lo que quieras, enriquece el contenido de este canal gracias a tu aporte, que para mí es muy valioso. Bueno, continuemos con esta ruta. Aquí estamos también con el buen Jacker. Buenas. Que baja al llano nuevamente, luego de haber cruzado la cordillera e irse hacia la selva central. Hay unas tomas realmente espectaculares, unos videos impresionantes de la naturaleza en su perfil de Instagram.
Síganlo y compartan el contenido que él hace. Por favor, es arte, es un poeta, es cine. ¿Es cine o no es cine, Jacker? Es cine. Es cine, pues. Un vivero con su invernadero. Depósito de topsoil. Grindelia glutinosa. Todo este es el área de conservación del invernadero, donde cultivan las plantas, cuidando en el invernadero las que no puedan resistir las inclemencias del clima. Nos dirigimos hacia el santuario de Amancay. Últimamente este lugar se ha vuelto muy popular y está siendo muy visitado. La flor de Amancaes es una flor endémica de las lomas costeras peruanas y símbolo de la capital de este país. Nos regala su amarilla belleza solamente durante 2 a 4 días. Van a tener que pagar el costo total del servicio de guiado. Es un espectáculo verdadero el abrir esta puerta y encontrar una hermosa pradera amarilla, que si bien es frágil, es bellísimo a la vez. Tomamos nuestro bastón, siempre precavidos, y cerramos la puertita. Es obligatorio usar el bastón según las recomendaciones de nuestra orientadora. Así es. Arriba será más riesgoso, me imagino, por eso el bastón. Porque acá lo veo el papaya sobre. Pero tú sabes que a algunos les gusta sembrar zapallo. Está ahí arriba, como estilo morado. Mira, esta es la flor de Amancay, tu hojita. La planta de Amancay. Tu plantita, claro. ¿Ya no hay flor? Pero ya pasó la temporada. Pero por ahí debes encontrar algún bulbo, que son unas pelotitas. ¿En la planta o ya ha caído? Ya ha caído. Ya tengo puerta para mi casa, solo me falta la casa. Espérate, ya voy a hacer un paneo ya. Ya llegó el más bravo. Ya. En todo el camino, en todo el trayecto, hay letreros y postes indicativos del Ministerio de Cultura de que esto es una zona intangible arqueológica. Podemos ver al fondo que incluso algunas excavaciones, muy posiblemente ahí se han encontrado restos, vestigios de épocas prehispánicas. Se dice que este era un asentamiento inca, si bien no hay pruebas claras de que algún inca haya llegado hasta aquí. Hemos llegado al cartel que nos indica que allí arriba está Pueblo Viejo Pucará, un asentamiento inca destinado a ser lugar de veraneo para los incas. Sin embargo, no consta que ninguno de ellos haya llegado. Veamos qué encontramos en este lugar. Que se viene desarrollando en el Valle de Pachacama con el apoyo de la empresa privada UNACEN y la PUC, que es la Universidad Católica, ¿correcto? Entonces lo que queremos ustedes es que conozcan estos espacios para que ustedes puedan pasar la voz a otras personas, pero siempre y cuando aconsejando, ¿no? Que tienen que no comer ahí, no subirse a los muros. Fue construido en tiempo incaico, andino, tiempo de Inca, en el año 1450 y 1470, ¿ya? Tiene de 70 a 80 años y tiene más de 500 años de antigüedad. Ya Pueblo Viejo se divide en 5 sectores. Sector 1 está allá, sector 2, sector 3, 4 y 5, ¿correcto? Este es el sector 1, el cual podemos comparar con los barrios populares actuales. Aquí los trabajadores descansaban tras sus jornadas laborales diarias. Así es, tu barrio, mi barrio, nuestro barrio. No está reconstruido nada. La zona 2 o zona del Curaca. No se acerque mucho. Es muy buena esta iniciativa por parte de la Universidad Católica y de esta empresa privada, UNACEM, por conservar las estructuras de estos lugares. Miren, aún se pueden apreciar las ventanas de estas viviendas. Impresionante cómo han podido conservarlas a través del tiempo.
Vamos a ver. Acá hay un pasadizo y aquí hay una ventana. Estos serían tambos, lugares de almacenamiento de alimentos, que hoy por hoy se conservan gracias a esta iniciativa. Y aquí en la parte posterior, lo que vendría a ser parte de una vivienda. Lo que sí no entiendo, ¿por qué está tapiada esta ventana? O sería un ingreso. Aquí hay otra ventana. Wow, esta tiene divisiones. Qué bonito. Lo que sí podemos ver es que esto está sepultado por tierra y rocas, posiblemente por los fenómenos, movimientos sísmicos. Hay una hornacina en la parte inferior, desde aquí la puedo ver. Ya saben, si vienen, respeten, no se trepen a los muros, no se paren en las piedras. Y nos vamos al siguiente sector. Y nos vamos al sector 3 porque ya hicimos el 2. Podemos notar que los muros se ven un poco más grandes, un poco más macizos, robustos, resistentes. Podemos también apreciar una estructura de terrazas. Según nos indican, cuando el clima era inclemente en el sector 1, se pasaban al sector 2 y así consecutivamente al sector 3 también. La labor que realiza UNACEN y la Universidad Católica de Investigación y UNACEN: limpieza, acondicionamiento para la visita, pero las estructuras, las uniones, todo se mantiene desde las épocas prehispánicas. Es que se supone que aquí hay un caminito, pero está cubierto de plantas. Creo que parece que entraron. Escaleritas, por aquí hemos subido y nos llevan a estos ingresos. Aquí hay un recinto ya sepultado por el paso del tiempo. Los fenómenos telúricos. Aquí hay otro acceso, otra escalerita. Esta es una especie de terraza. Otro ingreso. No, no me digas. Imi, trae la uchucuta. Trae la uchucuta. Acá hay un batán. Ah, sí. Trae la uchucuta. Esta roca. Y el molino. No, me parece como está explicando, parecen las carnes, los charques, los guardaban. Ah, ahí lo almacenaban, ¿no? Claro, Es una cocina entonces. parece abajo, una refri. Su refri y ahí está su batán. Mira. Claro, la carne sacan, lo tapan. Qué y tapan elegante. y se mantiene. Qué elegante, ¿ah? Demencia, elegante. Ahora está de moda decir eso para que tu video sea viral. ¿Sí? ¿Puedes creer? Ah, la demencia, ¿qué tal precio? Y lo miran. De verdad lo miran, pues. Uy, una ventanita. Otro almacén. Qué bonito. Miren. Uy, aquí hay otro almacén. Qué bonito. Esto está lleno de almacenes. Ah, impresionante. Ya saben, cuando vengan, con mucho respeto, para que se siga preservando este monumento arqueológico de épocas incaicas prehispánicas, obviamente. En este recinto encontramos dos ventanas. ¿Qué hay por acá, Jimmy? Una ventana y adentro encontramos dos divisiones. Otro almacenaje. Pero la duda y la curiosidad es por dónde ingresaban a esto. O simplemente extraían, depositaban y extraían. Sí, son almacenes relativamente pequeños. Posiblemente depositaban y extraían de aquí sus alimentos para conservarlos. Y en el otro lado, ¿y acá? Este es otro depósito. ¿Para qué? Para agua. Un pocito. Mira, acá está una puertota, Jimmy. Ah, por ahí atrás. Una hornacina y una ventana. Y por aquí la puerta de acceso. Vamos a ver. Ajá. Uy, 2 pisos. Primer piso.
todo es pura piedra, como podemos apreciar. Miren cómo las encajaban y hacían ese armacijo de barro, al parecer. Y aquí hay un segundo piso, un tambo de 2 pisos o una vivienda de 2 pisos. ¿Ante qué estamos? Primera vez que veo uno con un desnivel, como especie de túnel para pasar al siguiente lado. Sí, uno y acá 2. Y esto estaba cerrado. Estaba. Esto estaba cerrado, o sea que para ingresar a esta cámara tenías que darte la vuelta por la ventana. Así parece. ¿Y cómo ingresaban a la ventana y qué almacenaban acá? La tecnología de construcción que tenían nuestros ancestros incas. Que si bien no llegaron los mismos incas, enviaron una delegación de constructores y arquitectos para diseñar y construir todo ese complejo residencial que hay aquí, el Lurín, o mejor dicho, en la parte de atrás del Valle del Lurín. Esta es tecnología inca de primera, prehispánico. Nada artificial, nada contemporáneo. Este es verdadero Machu Picchu limeño. Era el punto de observación, era un punto donde los... Y es así como este video llega a su fin. Maravillado por las obras de nuestros ancestros, les doy infinitas gracias a todas y todos ustedes, mis queridas y queridos exploradores, por su inmenso y valiosísimo apoyo. Este canal es lo que es gracias a todos ustedes. Las quiero, los quiero y valoro muchísimo. Y recuerda, siempre con responsabilidad, tú también atrévete a explorar.